Estoy haciendo una traducción muy rudimentaria, en forma casera, de una carta que está pintada en un cuadro de David, que lo debes conocer, Marat asesinado en la bañera, no sé si se llega a ver. Pero el cuadro es muy conocido, de David. Me llamó siempre la atención qué diría esa carta, porque el texto no es mucho y está muy clarito, muy bien legible, ¿no? Obviamente que no está en español, por eso la traducción. Yo vi este cuadro en el Museo de Versalles y eso es lo que me intrigó, más allá de admirar otros aspectos de la obra. Y esa carta es un subsidio que él le da a la viuda de un soldado, por lo que dice acá. Claro, David, el autor, era amigo personal de Marat. Es decir, esta obra la pinta contemporáneo a su modelo, digamos. Pero Marat muere en 1793, fue la fecha del asesinato, y él había participado en la revolución de 1789, ¿no? en Francia. Entonces lo que quiere hacer David es honrar a su amigo y mostrar un aspecto humano de él, porque Marat era parte de ese periodo del terror, ¿no? Con el que estaban identificados ciertos jacobinos de los revolucionarios, que en realidad ese mote se lo habían puesto obviamente sus opositores. Dentro de esos opositores estaba esta mujer, Carlota, que fue la que lo asesinó. Ella le manda una carta pidiéndole una audiencia con la excusa de que les va a dar nombres de personas que estaban conspirando contra la revolución. Y bueno, Marat acepta y la recibe. Y una de las cosas que te pueden intrigar es por qué está en la bañera. Llama la atención que su bañera es como un escritorio, ¿no? Es como su oficina, está llena de papeles, y lo que pasa es que él sufría de un problema terrible de la piel, y la única manera de estar tranquilo, sosegado, de apaciguar un poco ese flagelo físico, era estar sumergido, inmersión en la bañera. Y bueno, y ahí atendía a algunos. Es más, el mismo David había estado el día anterior de su muerte, por eso David cuenta que quiso ser lo más fiel posible en cuanto a algunos aspectos formales que muestra de la escena del crimen, digamos, porque él había estado ahí. Por eso esa manta verde que después otros autores que vuelven a pintar este mismo motivo, muchos años después, también toman esas referencias. Marat en realidad era un médico y era un científico, pero se plegó a la revolución. Entonces su lucha social lo llevó incluso a fundar un periódico, además de ponerle el cuerpo a estas causas. Y en la otra, hay otra carta que está apoyada sobre la madera, porque hay una que Marat tiene en la mano, es la que te dije que traduje, y hay otra que aparentemente es el pedido que le hizo Carlota, porque ahí figura el nombre de ella, de su asesina. Pensá que David hizo este cuadro enseguida de que muere su amigo, que también era amigo de Robespierre, tenía un amigo en común con Robespierre. A los 4 meses presenta la obra, es decir, fue rapidísimo. Incluso se utilizó esta imagen terrible como propaganda, porque ¿qué hicieron? Convocaron a
los discípulos de David a hacer copias. Una de esas es la que vi en Versalles, porque si bien son originales, porque son pinturas verdaderas, pero no es la pintura que hizo David, sino la que hicieron sus alumnos, ¿no? Y eso servía de propaganda. Entonces se hicieron cientos de obras, en realidad no se sabe el número exacto, y se las empezó a difundir, porque por sí sola esta imagen hablaba y decía muchas cosas. Por eso es bueno siempre indagar sobre este tipo de mensajes escondidos que los artistas van dejando, porque 60 o 70 años después, 1860, aparece otro artista donde pinta como personaje principal de la escena a Carlota, erigiéndola como una heroína por haber matado a Marat, es decir, el discurso opuesto, la versión inversa a eso. Por eso digo, estas imágenes son testimonios de autores de la época que van dejando como mensajes cifrados en un segundo nivel de lectura, para lo cual hay que meterse en la historia, también hay que mirar desde determinado lugar para poder entender y conocer realmente todos los aspectos en forma profunda de cómo sucedieron las cosas. Así todo, siempre vamos a estar llenos de versiones, ¿no? Más allá del dato duro de la realidad empírica, concreta, siempre habrá diferentes lecturas, pero bueno, hay verdades que se van a imponer.